noticias relacionadas a Estados Unidos para contarles que Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a aquellos países que compren petróleo o gas a Venezuela. Estos impuestos se aplicarán sobre cualquier transacción comercial que se realice con Estados Unidos y esta medida entrará en vigencia el 2 de abril. Donald Trump precisó que estos aranceles secundarios responden a que Venezuela ha enviado a su país de manera intencional y fraudulenta a decenas de miles de criminales de alto nivel y otros delincuentes, entre ellos el Tren de Aragua. Marco Rubio dijo que este régimen ha robado elecciones sistemáticamente, ha saqueado a su pueblo y se ha confabulado con nuestros enemigos. ¿A qué países afectaría este nuevo arancel para quienes compren petróleo o gas a Venezuela? Un arancel del 25% afectaría a países como China, India, España y Malasia. El régimen chavista calificó esta medida como una decisión arbitraria, ilegal y desesperada y acusó a Estados Unidos de violar flagrantemente las normas del comercio internacional. Además, afirmaron que recurrirán a mecanismos internacionales para denunciar la medida, pese a haber ignorado durante años las resoluciones y advertencias de organismos multilaterales sobre violaciones a los derechos humanos y al orden democrático en Venezuela, pero ahora sí Venezuela quiere recurrir a un organismo internacional. Nos quedamos en Estados Unidos para contarles que Donald Trump se quejó por un retrato suyo que fue colgado en el Capitolio del estado de Colorado. Ahí estamos viendo ese retrato. Dijo que la pintura fue distorsionada a propósito a un nivel que nunca había visto antes. Estaba furioso por esta pintura. Agregó que la artista también pintó a Obama y que Obama lucía maravilloso en el retrato, pero el de él era realmente peor. ¿Qué dijo Donald Trump? Dijo, debió haber perdido su talento con la edad. Bueno, ahí muy cierto en su estilo bastante directo para dar su opinión. Agregó, además, y culpó al gobernador demócrata por este cuadro, calificándolo de radical de izquierda y que es extremadamente débil ante el crimen y que debería avergonzarse por sí mismo. O sea, se enojó porque no le gustó cómo se veía en el retrato y de pasadita alegó ahí contra el gobernador. Pero en realidad este retrato fue encargado y pagado por sus propios compañeros del Partido Republicano. ¿Qué pidió Donald Trump? Pidió que lo retiraran. Dijo, prefiero no tener nada. Ahí está entonces el de Barack Obama, que Donald Trump dijo que salía bien, y al lado el del que no le gustó para nada. 10 de la mañana con 44 minutos, seguimos revisando información internacional para contarles que luego de 12 horas de conversaciones, los delegados de Rusia y Estados Unidos cerraron una nueva jornada de diálogos buscando la paz en Ucrania, eso sí, sin resultados ni con ninguna firma de compromisos. El control del Mar Negro y los objetivos que quedarían protegidos de ataques son los principales puntos de discrepancia entre las partes en disputa. Los habitantes de Sumy, en el norte de Ucrania, poco saben de negociaciones y posibles acuerdos de paz, especialmente después de un fin de semana donde los drones y bombardeos fueron recurrentes. Un misil enemigo impactó el centro de la ciudad. Algunos edificios residenciales resultaron dañados. Hay una escuela y los niños estaban dentro de una estructura de protección. A la misma hora en que los habitantes de Sumy removían los escombros de la escuela bombardeada y atendía a los 74 heridos que dejó el ataque a 4.500 kilómetros de ahí, en Riad, el enviado por Donald Trump para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania se reunía con los delegados del Kremlin. Los representantes rusos hablaron de conversaciones en pleno apogeo, pero para Ucrania las palabras siguen estando desprovistas de compromisos reales.
Hoy los representantes de Estados Unidos hablaron con el equipo de guerra, primero con los representantes de Rusia y después de nuevo una reunión de los equipos de Ucrania y Estados Unidos. Espero un nuevo informe. Necesitamos un movimiento hacia la paz real, hacia la seguridad garantizada. Siento que quiere la paz. El presidente Trump tuvo 2 llamadas muy productivas, una con el presidente Zelensky, otra con el presidente Putin. Estuve presente. Me senté y escuché a ambos en ambas conversaciones. Todo giraba en torno a una paz duradera. Materializar una tregua de 30 días ha sido más difícil de lo pensado inicialmente, dicen los negociadores. No hay acuerdo sobre qué objetivos quedarían excluidos de los ataques, mientras que Moscú aspira a que el Mar Negro pueda ofrecerle seguridad para la navegación. Por ahora tenemos el control de la situación en el Mar Negro, en el Mar de Azov y en las aguas que rodean Crimea ocupada temporalmente. Por eso para nosotros, la Marina ucraniana, estas conversaciones no cambiarían realmente nada. Luego de 12 horas de conversaciones, Rusia aseguró que no está dispuesta a firmar aún ningún documento. Los delegados ucranianos ahora esperan volver a reunirse con sus pares estadounidenses en medio de esfuerzos que continúan siendo infructuosos. Seguimos con noticias internacionales, nos trasladamos ahora hasta Francia porque inició ya el juicio de Gerard Depardieu, de 76 años, por cargos de agresión sexual. Esta vez el intérprete llegó al tribunal para estar presente en este proceso, donde 2 mujeres lo acusan de actos que habría cometido durante el rodaje de una película, esto en el año 2021. Quienes acusan son una decoradora de 54 años y una ayudante de dirección de 34 años que lo acusan de agresión, acoso y ultrajes sexistas. Un abogado del actor declaró que todas las acusaciones contra su cliente son falsas y se basaban en mentiras. La verdad está de nuestra parte, decía acá el abogado. En este caso pone a una de las estrellas de cine más conocidas de Francia en el centro de la controversia sobre violencia sexual en el país. De ser hallado culpable, el intérprete se enfrenta a una pena de 5 años de cárcel y una multa de 75.000 euros. Será un juicio breve que debiera durar solo hasta hoy martes. Nos vamos ahora hasta Polonia, a la frontera específicamente polaco-bielorrusa, porque guardias fronterizos frustraron el intento de cruzar ilegalmente por parte de un grupo de migrantes. Estos migrantes, como ustedes pueden ver en imágenes, traspasaron la valla metálica de 5,5 metros de altura, que fue reforzada con alambre de púas. Los interceptan y reducen esto en cuestión de segundos. La atenta mirada de la cámara y la rápida reacción de los oficiales de la Guardia Fronteriza y de los soldados del ejército polaco impidieron el cruce ilegal de la frontera. En el último tiempo, Polonia ha blindado su frontera con Rusia y Bielorrusia. Hace unos días, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, visitó la frontera polaco-bielorrusa, donde aseguró que se logra detener al 98% de los intentos de cruce ilegal. También hizo un llamado a toda Europa a tratar esta situación como una obligación de protección común. Polonia comenzó a construir la barrera en enero de 2022 y finalizó en junio de ese mismo año y costó 407 millones de dólares. Casi 10 minutos faltan ya para las 11.